En primer lugar, quiero señalar que vamos a hacer un pronunciamiento relacionado con la presencia de funcionarios y personal cubano en las áreas civiles y militares de Venezuela. Quiero que sepan que esto no lo hacemos desde ninguna perspectiva xenofóbica o contraria a la cooperación internacional. Nosotros consideramos que la cooperación internacional entre los países es una forma de abordar problemas. Y hay problemas que deben ser abordados desde la perspectiva de la cooperación internacional. Pero en el caso venezolano, en los últimos años, la presencia cubana se convirtió en una suerte de ocupación que transgrede y que viola la soberanía nacional. Porque pasamos de tener entrenadores deportivos, cuerpos de seguridad del Estado venezolano, registros, notarías, empresas de telecomunicaciones y las Fuerzas Armadas. Esto ha tenido para Venezuela un costo muy grave, sobre todo porque este gobierno se la pasa hablando de la soberanía y de la defensa de la patria, y esto no es más que una intromisión cuyas consecuencias voy a tratar de explicar de manera breve. Primero, esto es una suerte de invasión permisada, una especie de ocupación o de invasión permisada por el gobierno en el que han exagerado, convirtiendo esta ocupación o invasión con un tema de cooperación. Llegamos a tener en Venezuela 120.000 funcionarios cubanos. En la actualidad hay 15.000 todavía en fuentes, repito, públicas, civiles, de inteligencia y militares. Por otra parte, más de 100.000 barriles de petróleo le entregaba el gobierno a Cuba en una especie de saqueo a las riquezas nacionales de Venezuela. Con todo y la profunda crisis que estamos viviendo en este momento, Venezuela le está entregando a Cuba 45.000 barriles de petróleo diarios, con lo cual comería toda la población venezolana. Y eso nos parece muy grave. Por otra parte, los cubanos actúan en un mando de jefatura hacia el funcionariado venezolano civil y militar. Nicolás Maduro ha permitido que los funcionarios cubanos, civiles y militares, se coloquen por encima de los funcionarios venezolanos, produciéndose una relación de subordinación que profundiza más aún la transgresión de la soberanía nacional. Por lo cual tenemos que calificar la invasión cubana o la ocupación cubana como la madre del burocratismo dentro del gobierno venezolano. Estos cubanos que llegaron a nuestros cuarteles son una escuela experta en delitos de contrabando, extorsión y tráfico de drogas. Y tenemos la obligación de decir que es necesario investigar la conexión de todos esos funcionarios cubanos, civiles y militares, con ese mundo de la extorsión, del contrabando y del narcotráfico en Venezuela. Maduro se la pasa ofendiendo públicamente a sus funcionarios cuando hace por televisión señalamientos de los problemas como si él no tuviera responsabilidad. ¿Por qué no saca a los 15.000 cubanos y le permite a los venezolanos que están en la función pública que actúen libremente y no bajo la subordinación cubana? A nosotros nos parece que los cubanos le han hecho mucho daño a este país. Un profundo daño en el plano ético, un profundo daño en el plano de la riqueza,
porque de 120.000, 100.000 y actualmente 45.000 barriles no son más que un saqueo a la riqueza nacional por parte de los cubanos. Además, y en los próximos días vamos a presentar la lista de los militares cubanos que están actuando en Venezuela, porque la tenemos y la estamos revisando y confirmando, y vamos a presentar además la lista de los mercenarios que actúan allí y de las armas de guerra que detentan en sus manos oficiales y tropas cubanas que están actuando en instalaciones militares venezolanas. Esto configura un cuadro sumamente grave que a nuestro juicio debe ser denunciado al mundo. La presencia de Cuba o de cubanos del régimen de Raúl Castro en Venezuela, todo el mundo la conoce, pero no le explicamos a Venezuela cuáles son las consecuencias, al mundo cuáles son las consecuencias. Las consecuencias son la subordinación, el burocratismo, el saqueo y la violación a nuestra soberanía y, por supuesto, también la transgresión de utilización de funcionarios en las Fuerzas Armadas que han sido subordinados a los mandos cubanos.